Buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta segunda conferencia del ciclo sobre prácticas abusivas sexuales de jóvenes. En nombre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el Gobierno del Estado de Chihuahua a través del DIF estatal, el Ayuntamiento de Juárez, FICOSEC, Casa Amiga, Esther Chávez Cano, Centro de Intervención en Crisis Alma Calma y otros aliados que han ido acompañando esta intervención, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia. Este ciclo de conferencias se enmarcan en la Estrategia de Prevención y Atención a la Violencia Sexual Infantil del Estado de Chihuahua, que se implementa particularmente en los municipios de Juárez y Chihuahua, a partir de un trabajo colaborativo entre gobierno, sociedad civil, academia y cooperación internacional. Y a través de este trabajo se ha permitido o se ha promovido acciones enfocadas a la prevención de la violencia sexual infantil en escuelas y comunidades, atención a casos de violencia sexual y procesos de fortalecimiento de capacidades en gobierno y sociedad civil principalmente. Previo al inicio de la conferencia, quisiera compartirles que esta durará alrededor de 1 hora y media. La primera hora la destinaremos a la exposición de nuestro ponente que nos acompaña hoy y la última media hora la utilizaremos para preguntas y respuestas. Con el propósito de facilitar esta ponencia, la dinámica de la misma, los micrófonos y las cámaras de todas las personas que nos acompañan hoy permanecerán cerradas. Sin embargo, los y las invitamos a que hagan uso del chat para poder expresar cualquier inquietud, dudas que tengan a lo largo de la conferencia. Para esta segunda conferencia contamos con la participación de Eduardo Liendro Cingoni, a cargo de la conferencia Juventud y Masculinidad, de la reeducación a la prevención de la violencia sexual. A continuación y previo a su intervención, les comparto un poco sobre la semblanza de Eduardo. Él es antropólogo social por la Universidad de Chile, con estudios de maestría en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene una formación en terapia de reencuentro del Instituto de Terapia de Reencuentro de Valencia, España. Ha sido coordinador académico del proyecto de estudios de la masculinidad del programa de estudios de género del PUEG, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador y director general del Colectivo de Hombres por las Relaciones Igualitarias, CORIAC, y facilitador de grupos durante 8 años del programa de Hombres Renunciando a Nuestra Violencia. También ha sido fundador o es fundador del programa de Hombres Erradicando Nuestra Violencia, y ha estado facilitando grupos durante 7 años, a lo largo de 7 años. Es creador y director del Centro de Reeducación para Hombres que ejercen violencia contra mujeres en la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y ha trabajado con hombres adultos y jóvenes en prevención de la violencia en ámbitos escolares, en instituciones policiales y en organizaciones campesinas e indígenas. Cuenta con amplia experiencia dando conferencias, talleres, seminarios en México y en el extranjero. Actualmente se desempeña como consultor para el Sistema de Naciones Unidas en México y es coordinador de la organización Diversidades y No Discriminación AC. Sin más, arrancamos y Eduardo, te cedemos la palabra. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Y vamos a iniciar esta conferencia sobre juventud y masculinidad de la reeducación a la prevención de la violencia sexual. Quiero compartirles que parte de estas reflexiones y las experiencias que voy a compartir están basadas en trabajos que he realizado a lo largo de los últimos años y que me gustaría que pudieran ser un poco detonadores. Para quienes estuvieron en la conferencia anterior con Francisco de Chile, él nos mostró una mirada como muy micro y ahora quisiera presentarles una mirada un poco más macro, más desde el ámbito social. Entonces, pues sin más, quisiera comenzar y voy a compartirles una
presentación para ir guiándonos en esta plática. Entonces, ok. Bueno, para iniciar esta plática o conversatorio, me gustaría que enmarcar un poquito desde dónde estamos hablando. ¿Qué implica hacerse hombre? Como parafraseando a Simone de Beauvoir, no se nace hombre, se llega a serlo. Y esto implica reconocer una construcción social de algo que muchas veces se ve como natural, se ve invisibilizado, porque estamos en un mundo donde lo masculino prevalece y parece que los hombres no nos cuestionamos esta construcción social. Y cabe la pregunta, ¿cómo un niño y un adolescente se hace hombre en nuestra sociedad y en nuestra cultura? Partimos de un sustrato biológico. Hay una definición de sexo cromosómico, hay un proceso de hormonización embrionaria y de sexo hormonal, ¿no? Hay hormonas, ¿no? Testosterona que definen. También hay una definición de sexo gonádico a través de la creación de testículos y una definición de sexo genital. Y luego en la adolescencia, definición de características sexuales secundarias, vello, masa muscular, etc. Pero esto no es definitivo. Muchas veces antes hablamos que lo biológico era inamovible y creo que hemos dejado de visibilizar una realidad que es muy diversa. Cerca de 1.7 personas del mundo son intersexuales. Eso quiere decir que si somos 7.5 billones de personas en el mundo, hay 127.5 millones de personas que tienen una condición intersexual. Y esto puede ser a través de diferentes formas de intersexualidad y de sexo cromosómico, ¿no? Se han identificado varios, pero cada vez más se identifican, no solamente XY, sino XXY, XO, XXYY, XXXY, XYY y muchos otros, ¿no? Entonces, esto es importante porque necesitamos reconocer que existe esta población y 127.5 millones de personas se dice fácil, pero podría ser todo un continente, ¿no? Entonces, la categoría biológica, incluso de ser hombre, es relativa y puede ser una de tantas, ¿no? Entonces, quisiera poner esto en claro porque cuando hablamos de hombre, mujer, pensamos que eso es todo. Y no, incluso en lo biológico hay una diversidad. Pero también desde la construcción de identidades, el hacerse hombre implica un reconocimiento de pertenencia de los pares, de compartir rasgos y similitudes, y esto en la adolescencia es algo muy importante. También hay un reconocimiento a partir de la diferencia del otro como un diferente, como una alteridad. Ellas y otros, ¿no? Por ejemplo, muchos jóvenes se identifican como hacen sus clubes de Toby porque necesitan reconocerse entre pares y diferenciarse de las otras. Pero también se diferencian de otros hombres que no cumplen con las características dominantes de ser hombre. Y esto ocurre en un proceso psicosocial de desarrollo de las personas, del reconocimiento y la construcción de un mundo en interacción e interrelación con otras personas. Y esto es muy importante porque muchas veces creemos que la identidad se crea en solitario o a partir de una individualidad.
y de decisiones personales o de experiencias personales. Y no es así, siempre es en interacción e interrelación. Incluso en ambientes donde uno pensaría que no hay mucha interacción, como ambientes homosociales, hay una interacción entre pares y hay una interacción entre hombres y mujeres. Casi no hay espacios donde no ocurra eso. Ahora, hacerse hombre implica también reconocer la diversidad sociocultural de edad, ¿no? El ciclo de vida desde la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, por no decir adultos. A mí creo que hablar de adultos muchas veces es como desde una posición de autoridad, y yo creo que más bien es madurez y vejez, ¿no? También la diversidad se da desde la diversidad sexual y genérica, desde la intersexualidad, la transexualidad, el transgénero. Hay una categoría importante que muchas veces no tomamos en cuenta, pero cuando trabajamos con comunidades indígenas tenemos que tomar en cuenta que también hay categorías genéricas que vienen desde tiempos ancestrales. Y hay una categoría que las culturas tribales norteamericanas y de Centroamérica han denominado dos espíritus, lo que en antropología antes se llamaba de manera un poco despectiva bardaches, ¿no? Y estos dos espíritus implica una categoría genérica de personas que tienen tanto condiciones masculinas como femeninas, atribuidas culturalmente, obviamente, pero conllevan estas dos como dos dimensiones de la cultura, ¿no? Y las encarnan en ellos mismos. También en algunas culturas se habla de mujeres corazón de hombre, hombres corazón de mujer. También hay esa denominación, pero en una lengua indígena norteamericana en especial, se habla de dos espíritus, y se ha adoptado por muchas comunidades tribales hablar de esta categoría genérica. En Oaxaca contamos también con un tipo de esta categoría genérica, que son mushes, ¿no? En el istmo de Tehuantepec, y eso es en México. Y tenemos que reconocer lo que existe también, esa categoría genérica. Y la categoría cis o no transgénero, ¿no? Que son aquellas personas que corresponden su asignación sexual con su identidad de género, ¿no? Y se hace mención porque la diversidad sexual incluye la heteronormatividad o incluye también los llamados cis, ¿no? Entonces también hay una diversidad social y cultural de cómo hacerse hombre a partir de la orientación sexual, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual o asexual. Y eso pues nos da también otra dimensión que va complejizando todo, ¿no? También hay una diversidad social y cultural a partir de la etnia, de la adscripción étnica, a través de la lengua principalmente, de la pertenencia a un territorio, a una cultura y a una historia. Y nuestros países son muy ricos por eso. México cuenta con una diversidad cultural muy importante, y hacerse hombre se da de manera muy diversa, dependiendo también de esto. Y otro aspecto importante de la clase social: vivimos en una sociedad dividida en clases sociales muy claramente, y donde en México tenemos casi un 50% de la población en niveles de pobreza, cerca de 50 millones de personas, y casi 20 millones en extrema pobreza, y eso implica una visión diferente del mundo y de la realidad y de la construcción de hacerse hombre.
Otro aspecto importante es la migración, ¿no? Vivimos en un mundo que se formó a través de la migración y no ha parado hace miles de años de movilizarse la gente, movilizarse los pueblos, las personas por diferentes motivos. Y eso también da una condición importante. Y por último, por mencionar algunas de estas dimensiones de la diversidad, también la discapacidad. Todas las personas podemos tener alguna discapacidad y de diferente tipo, y entonces eso también da una dimensión diferente de hacerse hombre. Hay un autor inglés, Victor Saylor, que dice que no existe una sola masculinidad, sino formas y significados de ser hombre que dependen de un periodo y una cultura determinados. Es decir, que las masculinidades están construidas históricamente, ¿no? Y eso tenemos que tomarlo mucho en cuenta. Ahora, si bien hay una relatividad que nos da la historia, la antropología, para abordar la forma en que los hombres nos construimos, vivimos en un sistema hegemónico dominante que creo que hay que retomar el concepto de sistema patriarcal porque implica una complejidad y una articulación de diferentes dimensiones de género, pero también económica, política, social, ¿no? Y este sistema patriarcal sostiene una desigualdad social basada en la oposición binaria y jerárquica de lo masculino y lo femenino, con implicaciones directas en los planos material y simbólico de la vida social, ¿no? Entonces, hay una construcción de una organización de género que corresponde a un sistema patriarcal, pero obviamente no es la única, pero es la construcción dominante. Es un orden de género que mantiene un sistema de dominación masculina y que conlleva poder y privilegios a los hombres y a lo considerado masculino. Esto es histórico, esto es sistémico y esto es construido socialmente y sostenido y reproducido socialmente, ¿no? Entonces, este mismo sistema patriarcal, para hacernos hombre, impone una forma dominante o hegemónica de identidad masculina como un pilar fundamental para sostener esto, ¿no? Parte importante de este pilar en el patriarcado es la desigualdad de poder. Y yo creo que esto es bien importante porque muchas veces nos confundimos o tratamos de poner el acento en aspectos como los roles, las identidades, los roles y los estereotipos. Yo he visto como varias estrategias que parten de ahí, de el cambio de los roles y de los estereotipos. Y podemos cambiar roles, podemos cambiar estereotipos, pero si no cambiamos lo que es de fondo en un sistema patriarcal, que es la desigualdad de poder, no vamos a lograr cambios de fondo. Y muchas veces cuando platico esto hablamos del poder y generalmente nos ponemos como en alerta porque cuando hablamos de poder generalmente lo relacionamos como algo negativo. En nuestras sociedades donde ha habido tanto abuso de poder, hablar de poder a veces no queremos, ¿no? Lo vemos como una sombra o como un halo negativo. Pero el poder, por supuesto que es algo positivo. Ojalá tuviéramos todos mucho poder. Y el poder implica de fondo tener autonomía y autodeterminación, ¿no? Entonces, tanto como individuos, como pueblos o como grupos, si no tenemos autonomía y autodeterminación, no estamos accediendo a poder. Entonces, implica en las dimensiones corporales, ¿no? Autonomía y autodeterminación corporal, económica y de recursos, política y de toma de decisiones, y social y simbólica también. Si no tenemos en esos ámbitos autonomía y autodeterminación, difícilmente vamos a poder
encontrar un equilibrio o una igualdad de poderes, ¿no? Esto a mí me parece muy importante porque he escuchado muchas veces al trabajar con hombres y también con jóvenes, hombres jóvenes y hombres adultos, de quejarse de que las mujeres quieren hacer lo que ellas quieren. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, es muy interesante porque cuando yo empecé a escuchar reiteradamente esto de que, bueno, es que ellas quieren hacer lo que quieren, o mi pareja quiere hacer lo que quiere, mi hermana quiere hacer lo que ella quiere, de alguna manera era una forma de connotar esta relación de desigualdad de poder. Y cuando les preguntaba, bueno, ¿acaso ella no puede hacer lo que ella quiere? Muchos hombres se sentían evidenciados y decían, no, 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 sí, sí, claro que puede hacer lo que quiere, pero hasta cierto límite. Entonces es bien interesante porque me empecé a dar cuenta que los hombres marcábamos esos límites hasta donde la mujer cercana podía hacer lo que ella quería o no. Entonces, hay hombres que permiten que a lo mejor estudie, pero que no trabaje, o que no se vista de cierta manera, o que llegue a cierta hora. Cada quien construye, ¿no? Ahí una vez escuché decir a un hombre, no, 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 yo, lo que ella quiera hacer, no hay problema, yo, no, 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 no tengo problema con eso. Nada más que no descuide ni a los hijos ni a la casa. Entonces, claro, ahí estaba el límite, ¿no? Y esto también lo empecé a escuchar en hombres de zonas rurales, de decir que, bueno, ahora con todo esto del feminismo, con todo esto de la libertad de las mujeres y sus derechos y eso, ahora las mujeres se quieren saltar las trancas. Y fue bien interesante porque era volver a lo mismo como a ver, ¿cuáles son esas trancas, no? Y en muchas de las pláticas o talleres hablamos de eso. ¿Cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esas trancas que como hombre ponemos, ¿no? A las mujeres, ¿no? Entonces, eso, o también a otros hombres, ¿no? Que no cumplen con los requisitos dominantes, ¿no? Entonces, eso de alguna manera da a entender que hay una relación desigual de poder y una concepción también autoritaria del poder, porque ahí pueden haber concepciones de poder no autoritaria y eso es bien importante. Pero en este sistema patriarcal hay una concepción autoritaria que es dicotómica, se tiene o no se tiene poder, excluyente, ¿no? De tengo más poder o no tengo más poder, y jerárquica, también que estoy arriba o estoy abajo. Muchos hombres piensan que con los derechos de las mujeres esto se va a dar vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces ahora ellas van a querer mandar. O cuando la mujer adquiere cierto poder, entonces ahora ella es la que quiere tomar las decisiones y quiere tomar como el control. Y esta es una concepción que ha sido impuesta. Ha sido impuesta, es una concepción conservadora y autoritaria del poder donde alguien tiene que mandar, ¿no? Si no, hay caos. Y los dictadores de Latinoamérica decían eso. Pinochet en Chile decía yo o el caos. Y eso implica como un orden. Hay que poner orden en todo esto, porque la realidad es caótica y vamos a ponerlo nosotros, ¿no? O yo lo voy a poner como hombre en la casa o como hombre en cualquier grupo, ¿no? Entonces, esa es una concepción autoritaria de poder que se refleja en todas las instituciones y en todo el entramado social. Todas las principales instituciones como la iglesia, el ejército, el gobierno, el Estado, está construido a partir de una concepción de poder justamente jerárquica y autoritaria, ¿no? Entonces,
la escuela también, el centro de salud, ¿no? ¿Quién es el que sabe? El maestro. ¿Quién es el que me va a curar? Es el médico. Y muchas veces se actúa así, como diciendo, yo sé, tú no sabes. Yo sé lo que tiene, yo lo voy a curar y le voy a dar esta pastillita para que se cure. Cuando muchas veces no es así, ¿no? No confiamos en que la persona también tiene un poder, también tiene decisiones, también tiene cierta autonomía y bueno, pero estamos en una sociedad tremendamente autoritaria y jerárquica. Entonces, ya para ir aterrizando, esta concepción patriarcal tiene ciertos pilares, ciertos que los hombres se identifican con el trabajo y el dinero como sinónimo de éxito. Y cada vez más el dinero que el trabajo, ¿eh? El trabajo está cada vez más demeritado. Los hombres trabajan en trabajos precarizados, mal pagados. El sector informal ha crecido enormemente en nuestras economías y parece ser que lo más importante es conseguir dinero, no importa cómo, ¿no? Sobre todo dinero para el consumo. Y eso parece ser que es sinónimo de éxito. La sexualidad como expresión de virilidad, el control de los recursos y la competencia, la toma de decisiones y de representación, ya sea en la casa, en el Estado, en el gobierno, en todas partes, ¿no? En las empresas, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién lleva la representación? Y el dominio y el control a través de la violencia. Parecen ser que estos pilares son estructurantes del modelo patriarcal y la mayoría de los hombres sabemos eso. Esto se expresa de manera individual y a través de las instituciones que representan un modelo económico y político que se articula con esta concepción patriarcal de las relaciones de género y que va evolucionando, que va cambiando, pero que permanece articulada. Y esto es bien importante porque no se trata de un tema individual, no se trata de que los hombres ahora vamos a cambiar por una voluntad individual. Implica también una transformación social muy profunda, ¿no? Y eso lo han expresado y lo han dejado muy claro el movimiento de mujeres y feministas desde hace mucho tiempo. Demostrar ser hombre también implica en nuestra cultura renunciar y evitar algo que ha mencionado una autora francesa, Elisabeth Badinter, que habla de que ser hombre implica negaciones, implica una identidad desde la negación. Y ella habla de 3 importantes negaciones dentro del sistema patriarcal. No ser niño, o sea, ser hombre es no ser niño, ni expresar nada que tenga relación con eso. No ser mujer y todo lo que conlleva los espacios físicos, simbólicos y sociales que implica ser mujer y lo relacionado con lo femenino. Y no ser homosexual. La homofobia es una parte fundamental y todo lo que se quiera poner en esa categoría, ¿no? Entonces, Elisabeth Badinter dice que los hombres se la pasan toda la vida tratando de demostrar que no son niños, que no son mujeres, que no son homosexuales, ¿no? Para ser valorados como hombres en este sistema patriarcal, ¿no? Hay un sentido permanente de pérdida o de estar en la escala de valores de una fácil movilidad, ¿no? Se es hombre o menos hombre muy fácilmente, ¿no? Constantemente hay que comprobar, hay que reforzar, ¿no? Que se es hombre, ¿no? Que se es más hombre. Y también implica una represión de las emociones, un aguantarse y ser fuerte. Con todo lo que conlleva en la salud mental y física para los hombres. Ahora, hacerse hombre, que esta pregunta inicial, después de todo esto,
de todo este entramado que les he comentado, volver a la pregunta inicial de qué significa entonces que un niño, un adolescente se haga hombre, implica el estarse midiendo, el tener a estas categorías como una norma que constantemente nos estamos midiendo. Entonces, cuando se llega a la adolescencia queriendo demostrar esta hombría, hacerse hombre es un riesgo, ¿no? Hay una sobremortalidad de hombres de 15 a 24 años en la última década en nuestro país, en las últimas 2 décadas, que ha aumentado y ha puesto las principales causas de muerte en homicidios, accidentes de tránsito y suicidios, que ha aumentado de manera considerable. Entonces, esta sobremortalidad se ha dado principalmente a partir de la llamada lucha contra el crimen en México. Fue claramente, todas las cifras cambiaron desde que se implementó esa estrategia y han sido principalmente hombres jóvenes de sectores marginados los que han caído en esta lucha contra el crimen. Hombres jóvenes de sectores pauperizados y muchos jóvenes que se han visto entramados en esta lucha contra el crimen, ¿no? Entonces, esto ha llevado a una situación de que la esperanza de vida en hombres ha disminuido en México medio año por muertes violentas. Y esto ya se han hecho estudios y que la esperanza de vida disminuya es algo grave. Realmente es algo muy grave que no hemos tocado ni hemos puesto, pero que haya disminuido la esperanza de vida medio año, eso solamente ocurre en lugares de conflictos bélicos, en guerras. Ocurrió, la última vez que ocurrió en México fue durante la década de la Revolución, pero no había sucedido hasta ahora. Entonces, demográficamente, que nuestra esperanza de vida disminuya es algo que debería ponernos en alerta, ¿no? También más de 45% de niños en una investigación que se hizo en la Sierra de Chihuahua, niños de 9 a 13 años, más del 45% considera atractivo formar parte o vivir del narcotráfico, ¿no? Entonces, eso es una realidad muy lamentable, muy crítica, pero estamos hablando de niños que ven, por ejemplo, en el narcotráfico como una opción de vida. Y eso habla también de lo que les estamos ofreciendo a los niños y adolescentes, ¿no? ¿Qué opciones de educación, qué opciones de trabajo estamos ofreciendo, ¿no? También otra cifra importante es que el 92% de los adolescentes procesados o que cumplen medidas de sanción en México son hombres, el 92%. Y el tercer delito penal más común cometido por estos jóvenes son delitos sexuales, principalmente violación. Entonces, vamos ya aterrizando cómo entonces esta realidad de hacerse hombre en una sociedad patriarcal pues es un riesgo, ¿no? Y llegar a ser adolescente hombre implica un riesgo para sí mismos, para su propia vida, su propia esperanza, su calidad de vida, pero también para los demás, ¿no? Muchos de estos adolescentes también se convierten en un futuro en adultos que ejercen violencia, ¿no? Entonces, quisiera compartirles a partir de este enfoque, en el resto de tiempo que me queda, dos experiencias de intervención. Una que tiene que ver con reeducación con hombres jóvenes
en un programa de reeducación para hombres que ejercen violencia contra mujeres, hombres jóvenes en reclusión, ¿no? En los centros de medidas para adolescentes, que ahora se llaman así un poco extrañamente, pero le han cambiado varias veces de nombre. Antes eran los famosos consejos de tutela, ahora se llaman centros de medidas para adolescentes. Trabajamos desde un enfoque considerando que la violencia son conductas aprendidas y reproducidas de manera individual, pero también de manera colectiva, con un fuerte componente de reforzamiento social y cultural que lo permite, incluso que muchas veces lo alienta. O sea que en un contexto de violencia hay una reproducción y que en esa reproducción participan estos jóvenes, ¿no? La intervención tuvo como prioridad detener la violencia y evitar las reincidencias, teniendo como objetivo principal garantizar también la seguridad y el bienestar de las personas afectadas. Buscar cambios en las conductas de los hombres jóvenes que generaron violencia y de esta manera que se hagan responsables de detenerla, pasarle la responsabilidad a ellos. Y también apuesta a la posibilidad de relacionarse de manera no violenta, de manera equitativa, igualitaria, no discriminatoria y de respeto. O sea, no solamente parar la violencia, sino dar herramientas para relacionarse desde otro lugar. El enfoque que utilizamos fue un enfoque psicoeducativo, le llamamos psicoeducativo integral de género, y que implican aspectos o niveles cognitivos, emocionales, corporales, conductuales y educativos, y dimensiones de lo individual, de lo institucional y de lo sociocultural. Y esto se hizo a través de una metodología de intervención grupal, con ejercicios, con temas, con una metodología también de escucha de a los propios jóvenes, ¿no? Y, por ejemplo, en lo individual, en lo cognitivo, pues revisamos lo que son sus pensamientos, sus prejuicios, en lo emocional, su experiencia emocional, sus sensaciones y su postura corporal, que nos parece muy importante también trabajar la dimensión corporal, en lo conductual, sus expresiones y relacionamiento, y en lo educativo, aprendizajes nuevos, ¿no? Y también en lo institucional, como hay normas y mensajes institucionales, hay emociones permitidas o restringidas, hay un disciplinamiento corporal también, ¿no? Que viene desde la escuela, desde los centros de salud, pero desde los propios centros donde están recluidos los jóvenes. Y también a conductas toleradas y conductas sancionadas y enseñanzas formales que han recibido los jóvenes. Y en lo sociocultural, pues creencias y concepciones sociales, en lo cognitivo, emociones aceptadas y reprimidas en lo social y cultural, por ejemplo, para los hombres, cómo se reprimía o se reprime el miedo, por ejemplo, concepciones del cuerpo y la sexualidad, conductas adecuadas e inadecuadas y enseñanzas informales. Todo esto, pues, se trabajaba en un modelo que a manera de esquema podríamos presentar como un modelo psicoeducativo integral de género con todos estos aspectos interrelacionados, ¿no? Este es como un resumen de lo anterior, pero en esquema. Estas intervenciones pues arrojaron algunos factores críticos. Uno, la importancia de la evaluación inicial de peligrosidad y de diferenciación de los diferentes jóvenes, ¿no? Y de sus historias de violencia. Esto nos hacía importante
considerar esta evaluación inicial hecha con ellos y con sus familiares. También detectar los factores asociados a la violencia de género y sexual, como adicciones, violencia familiar, vínculos con crimen organizado, uso de armas, por ejemplo, y otros factores, ¿no?, que nos parecía importante incorporar, ¿no?, y conocer. También la evaluación de responsabilidad y de cambio con los jóvenes y sus familias. Esto es importante porque cuando hacemos una intervención necesitamos ir evaluando estos cambios. Lo que queremos es provocar cambios, pero ¿cómo se evalúa esto? Y esto no se puede hacer solamente de manera aislada con un formulario o con una prueba, sino necesitamos hacerlo en el proceso y también necesitamos hacerlo con su entorno social inmediato, ¿no? Cómo ve su familia, cómo ven las personas cercanas a estos jóvenes. Y también herramientas para el buen trato. La resolución de conflictos y aspectos ligados a la sexualidad integral. Es decir, necesitamos no solamente parar la violencia, asumir la responsabilidad, que los jóvenes vayan asumiendo la responsabilidad en parar su violencia, sino dar herramientas de otra forma, del cómo sí, como dice maestra Fina Sanz, que ha hecho toda una elaboración del buen trato desde lo individual, lo relacional y lo social. Es importante hablar del cómo sí, no solamente poner el acento en parar, prevenir y erradicar la violencia, porque muchos de estos jóvenes no han aprendido cómo resolver conflictos, cómo enfrentar los conflictos, cómo vivir la sexualidad desde una visión integral que considere los aspectos de emociones, de relacionamiento, etcétera. Y cómo ellos mismos pueden tener un buen trato hacia sí, hacia los demás. Eso no hay instituciones que lo estén enseñando, ni los medios de comunicación, ni la escuela, ni sector salud, etcétera, hablan del cómo sí. Generalmente ponemos lo prohibitivo por delante, pero no enseñamos. Por ejemplo, en estos jóvenes nos queda muy claro cómo vivir la sexualidad de una manera gozosa, placentera. Es inexistente eso, ¿no? Y bueno, esa es una de las experiencias que quería compartirles de trabajo a través de un enfoque psicoeducativo integral de género con jóvenes en reclusión. Y el otro que quería compartirles es una experiencia muy interesante que tuve con prevención de violencia en el noviazgo, en escuelas preparatorias en la ciudad de Oaxaca, en el sureste de México. Esto fue una estrategia integral de atención y prevención de la violencia en el noviazgo para estudiantes hombres y mujeres de escuelas preparatorias jóvenes entre 15 y 18 años. Se realizó un seminario con docentes y directivas y directivos. Se hicieron pláticas con madres, padres y tutores y tutoras. Y se hicieron una serie de actividades con estudiantes. Conferencias, talleres, videodebates, buzón de preguntas y murales en el patio, una feria informativa, un mural pintado en una de las paredes de la escuela sobre el tema. Y se intentó hacer una intervención de unos 6 meses en una escuela con estos 3 grupos de la comunidad escolar, con la comunidad estudiantil, ¿no? Docentes, tutores y estudiantes. El seminario con docentes se elaboró a través de
de manera presencial, en ese tiempo se podía hacer a través de un seminario formal y también de talleres donde los maestros podrían trabajar de una manera más participativa. Los temas de capacitación docente fueron identidad de género, roles, relaciones de poder y patriarcado, género, diferencias, desigualdades, relaciones de poder, consecuencias y desafíos, los desafíos de los hombres ante la igualdad de género, definiciones de violencia en el noviazgo, características y estadísticas, tipos de violencia, las tradicionales de física, emocional, verbal y sexual, pero también otros tipos de violencia más actuales como la tecnológica o en línea, las consecuencias físicas y para el desarrollo psicológico, psicoemocional de los jóvenes y las consecuencias sociales de la violencia, y casos concretos de violencia de género entre los alumnos, análisis de estos casos, ¿no? También hablamos del acoso sexual callejero, que es una forma nueva también, que se ha visibilizado como nueva e incluso se ha sancionado. Siempre ha existido, pero ahora se ve como un problema. Incluso se sanciona. En abril de este año, en Oaxaca, ya se sanciona legalmente el acoso sexual callejero, si es cometido por una persona o si es cometido por varios, tiene como agravantes, ¿no? La violencia en redes sociales, que es algo muy novedoso y que muchas veces nos cuesta a las personas más maduras entender porque no crecimos con redes sociales y medios tecnológicos de comunicación, pero hay toda una línea de trabajo importante porque los chicos ahora se relacionan mucho a través de la comunicación a distancia y redes sociales, más ahora en la pandemia, y temas como celos y violación en la pareja, formas de control de la pareja y este uso de tecnologías de la información y la comunicación, temas como el ciberbullying, el sexting, los PAC, cosas que son muy comunes, muy cotidianas entre los jóvenes y que a través de ahí también se está dando muchas veces formas de violencia. En México se ha hecho toda una campaña y a partir de Olimpia, una chica que vivió violencia a través de medios tecnológicos y que se ha dedicado a impartir y sensibilizar pláticas y a promover que se legalice la sanción para quien comparta información íntima sin el consentimiento del otro a través de cualquier medio, y se ha logrado eso en muchos estados. En Oaxaca también lo logramos. El año pasado se logró sancionar ya con una ley que se llama la Ley Olimpia, en honor a esta chica con tanto valor para mostrar su caso y para organizarse y promover que esto se sancione. Ya es algo muy reciente, es algo muy nuevo, ¿no? Entonces hablamos con los chicos, hablamos con los maestros sobre esto y incluso muchos jóvenes nos comparten como nuevas apps que existen para eso y etcétera, ¿no? También hablamos del micromachismo en el noviazgo entre jóvenes, la violencia psicológica y emocional, y algo muy importante que es el mito del amor romántico y su relación con la violencia en el noviazgo. Esto es bien importante. Hay una querida amiga, Laura Latorre, en España, que trabaja estos temas, ha escrito libros y tiene talleres también, sobre cómo el amor romántico ha permeado nuestra concepción de las emociones y de los vínculos, y cómo esto ha estado íntimamente relacionado también con la violencia en el noviazgo, ¿no? Y en las relaciones. Entonces, hablamos de los mitos del amor romántico, hablamos
de qué significa para ellos las emociones, qué significa otra concepción de amor basada en el respeto, en la individualidad, no en el control, no en la dependencia. Eh, y eso ha sido muy importante con los jóvenes. También hablamos de las señales de alerta y las formas de respuesta constructivas y de los principales elementos para una relación amorosa sana. Los mismos jóvenes van construyendo qué es lo que ellos quieren para una relación amorosa, erótica y amorosa, donde ellos se sientan bien, ¿no? Y hablamos de los principales factores de la violencia en el noviazgo. Todo eso trabajamos con los docentes, pero también lo trabajamos en las actividades con los jóvenes. Los docentes hicimos diagnóstico tanto con los docentes como con los padres y madres de familia y con los chicos y chicas. Y vimos varias cosas. Algunas, por ejemplo, que los docentes detectan la violencia que hay, ¿no? Entonces, la mayoría de los docentes refirió que detectaban la violencia, casi en un 40%, y principalmente psicológica en un 27%, 20% de violencia física, 8% de violencia sexual, 6% de violencia económica. Y solo un 2% de docentes dijo que ellos no detectaban situaciones de violencia entre sus alumnos. Entonces, estamos frente a un desafío de capacitar y dar más herramientas y acompañar a los docentes para que ellos puedan enfrentar esta problemática que día con día la tienen y la ven. También se hicieron pláticas y talleres con estudiantes. Ahí está Adriana Flores, una compañera que acompañó este proceso, psicóloga, y nos pareció bien importante siempre que trabajáramos con grupos mixtos, hubiera una mujer que estuviera platicando con las niñas y también vieran a una pareja platicar sobre estos temas. Entonces siempre trabajamos de a dos, a veces nos separamos, yo con los chicos hombres, ella con las chicas mujeres, pero era muy importante que hubiera una mujer que pudiera platicar con las niñas, ¿no? Esto es bien importante. En cuanto a la vivencia de la violencia por parte de los estudiantes, les preguntamos si en alguna relación de pareja que hayan tenido o que tengan actualmente habían vivido algún tipo de violencia. El 44% respondió que no, pero el otro 56% respondió que sí. Principalmente violencia económica, violencia física, violencia psicológica y un 1% violencia sexual. Entonces, una buena porcentaje de estudiantes reconocieron haber vivido situaciones de violencia en alguna relación de pareja. También les preguntamos si habían buscado ayuda y el 74% respondió que no había buscado ayuda y solo un 13% que sí, principalmente en amigos, luego en papá o mamá y por último en el maestro o la maestra de la escuela. Entonces, la principal fuente de ayuda para los jóvenes son los amigos. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y en último lugar, el maestro y la maestra, cosa que necesitamos fortalecer mucho más a los docentes en este papel, ¿no? Y dar herramientas también a los padres y madres para enfrentar estas situaciones, ¿no? Hicimos con los chicos y chicas, hicimos una feria, un ciclo de cine debate sobre los temas de violencia de género y otras actividades lúdicas. También se hicieron talleres para discutir sobre el tema de la
violencia en las relaciones de noviazgo y fue bien interesante porque llegamos con el discurso adultocéntrico de relaciones de noviazgo y los chicos decían, bueno, a veces tienes novia, pero también puedes tener amigos con derechos o de repente pasa algo en una fiesta y ya solo es eso. Entonces nos dimos cuenta que también los jóvenes construyen diversos vínculos y no solamente relaciones de noviazgo formal, sino que hay muchos vínculos afectivos y sexuales y no importa el tipo de vínculo, lo importante es cómo lo vivan ellos. Entonces, platicando, analizando, reflexionando, finalmente en acompañamiento con artistas plásticos, hicieron estos murales en las escuelas. La escuela destinó un mural, casi siempre fue hacia afuera de la escuela, y les dejó que se expresaran, pintaran, ¿no? Entonces fue bien interesante porque la reflexión con los jóvenes no puede ser una reflexión nada más como esta que estamos haciendo de un rollote, de platicarlo y de decirlo, sino de vivenciarlo a través de formas creativas. Por ejemplo, los videos debates fueron muy interesantes. De pronto llegábamos a las 8 de la mañana a un aula, ya se había programado y les planteábamos ver una película y luego analizarla. Y era interesante porque los estudiantes se motivaban eran películas que tenían que ver con la problemática de violencia en jóvenes y bueno, eso los llamaba a abrir un debate y se transformaba en un espacio muy interesante de reflexión, ¿no? Entonces es importante como incluir estas herramientas también de expresión creativa de una problemática que ellos están viviendo día con día. Y tuvimos encuentros de reflexión con madres y padres o tutores también y pudimos darles herramientas, hablarles también de las formas de la violencia, hablarles del tema de las tecnologías, hablarles de cómo detectar si sus hijas o hijos estaban siendo víctimas de violencia, pero también pusimos mucho énfasis en poner si sus hijos principalmente o sus hijas, en algunos casos, ejercían violencia contra otros jóvenes. Entonces, no solo hacerse responsables como tutores de ver si nuestros hijos están viviendo una situación de violencia como receptores, pero también como quien ejerce esa violencia. Y sobre todo iba dirigido a los tutores y padres y madres de hijos varones principalmente, ¿no? ¿Cómo darse cuenta si mi hijo está violentando a otra chica o a otro chico, ¿no? Entonces, eso era importante. ¿Y qué hacer en esos casos, no? Y la escucha era uno de los aspectos más importantes. Decíamos, usted puede hacer esto, 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 pero lo primero que tiene que hacer es escuchar a su hijo y a su hija, ¿no? Saber qué está haciendo, el tema del uso del teléfono, etcétera, y de los medios de comunicación también. Hablamos de la pornografía, obviamente, tanto con los docentes como con los padres y también con los hijos. Analizamos las canciones de reggaetón y cómo la cultura también nos habla de la violencia sexual y analizábamos con los chicos qué dicen esas canciones, ¿no? Y fue bien interesante porque muchos de ellos las conocían, pero no se habían detenido a escuchar la letra. Y ahí poníamos la letra y la íbamos analizando y decíamos, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Y eso fue muy interesante también. Creo que un aspecto importante es no negar realidades que existen, ¿no? Y en el tema de la pornografía, creo que es algo que necesitamos abordar desde otro lugar. Decimos que puede provocar adicción, que no es buena, que cosifica el cuerpo de las mujeres, que es algo artificial, que no tiene que ver con la realidad, pero hasta ahí llegamos. Y tratamos de tapar y decir, no veas, ¿no? O eso es malo, ¿no? Con un enfoque prohibitivo. Y eso no está funcionando. Los chicos están viendo pornografía, las cifras que dan las páginas y los
de videos de pornografía y todo, las que hacen encuesta, México está entre los primeros 20 países, 10 países que más ven pornografía. Los chicos lo hacen porque no tienen otro acceso también a una educación sexual. No existe una educación sexual integral en nuestro país, algo que hemos estado esperando, empujando desde hace muchos años, desde muchos colectivos, desde muchas personas, y que más no se da. En el actual gobierno en México se ha comprometido, pero ya llevamos un tiempo y no estamos viendo claro, ¿no? Entonces, sí es importante, muy importante, que la prevención de la violencia sexual entre jóvenes exista como respuesta, no solamente una prevención de estas conductas, sino una propuesta positiva desde una educación sexual integral. Y eso es un faltante, es una responsabilidad que hemos tenido como sociedad y como instituciones que no le hemos dado a los jóvenes. Y los jóvenes están ávidos de información, ávidos. Realmente están muy, muy interesados cada vez que se toca el tema. Entonces, yo creo que nos ha faltado mucho esta respuesta de ponerla en la currícula e implementarla y capacitar a los docentes para esto, ¿no? Hicimos, por último, un espacio interactivo para esta intervención. Creamos una página que se llama Prevención Violencia Noviazgo, donde pusimos muchos materiales, tanto para los docentes como para los padres y madres y estudiantes. Pusimos directorios donde acudir, información, cómo detectar, hablamos de todos los temas que tocamos, pusimos información ahí, también pusimos algunos videos y también pusimos una intranet como con una clave especial para que los docentes pudieran como meterse a la página y tener manuales y tener bibliografía, libros, artículos sobre el tema y se pudieran seguir capacitando. Entonces, como una pequeña biblioteca, pero de acceso principalmente para los docentes, ¿no? Entonces, creamos como este espacio de herramientas. Por ahí lo vamos a poner en el chat para que ustedes puedan entrar y puedan revisar el material que hay ahí. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería compartir. Estamos como un poquito más de una hora y pues podríamos entrar. No sé si podríamos pasar el video. Dani, si podríamos en este momento, ya que terminamos, hay un pequeño video sobre la experiencia y que dura 2-3 minutos nada más. Y con esto concluiríamos. Si no, lo podemos pasar después. Podemos también pasar a las preguntas. Aprendemos mucho de esto, de cómo nos debemos de tratar en el noviazgo, y pues la verdad sí me pareció demasiado importante y espero que todos mis compañeros de esta institución tomen este curso porque la verdad pues está bastante genial. Aprendemos más, nos fortalecemos en conocimiento, ¿no? Me gustaría que hubiera otras pláticas de esto. ¿Cómo más o menos tenemos que prevenirlo? ¿Cómo tenemos que detectarlo? Y saber cuáles son más o menos las causas. Para la edad en la que estamos es necesario saber identificar y poner un límite. Ante la violencia en tus relaciones, no te calles, exprésate de muchas formas.
Podríamos entonces pasar como algunas preguntas o comentarios. Sí. Las invitamos en caso de que quieran plantear alguna pregunta para Eduardo, por favor hagan uso del chat. Hemos ido ya recolectando aquellas que plantearon durante su presentación. La primera pregunta que tenemos, Eduardo, es ¿cuál es tu opinión sobre las nuevas masculinidades? Si quieres te puedo dar tres preguntas. Sí, o una por una. Tenemos ahorita 4 preguntas planteadas, entonces creo que ok. tenemos buen espacio si quieres en lo que se van planteando algunas otras de la audiencia. Y la primera sería justamente ¿cuál es tu opinión sobre las nuevas masculinidades? Ya, es un término que se ha empezado a utilizar de manera como muy popular, hablar como de las nuevas maneras de ser hombre. Y yo creo que en alguna vez tal vez yo lo usé también hace mucho tiempo, pero ahora tengo una percepción más crítica. Yo creo que no se trata de transformar una masculinidad. Yo creo que la masculinidad en sí y el definir a los hombres por su masculinidad ya es estar dentro de un modelo patriarcal. No se define a las mujeres por la feminidad. No se habla de lo femenino en las mujeres o las feminidades. No calza, no checa. Entonces, hablar de las nuevas masculinidades es como decir, podemos cambiar un poquito o hay algunas cosas que podemos transformar. Y yo creo que no, yo creo que hay que deconstruir todo. Yo soy más de la idea que hay que deconstruir todo el sistema de género, incluso la concepción que tenemos de lo masculino, lo femenino, que ha cambiado históricamente, pero yo creo que hay que transformar eso y que tenemos que abrirnos a la diversidad que hay en la realidad y también deconstruir estas categorías que están íntimamente relacionadas con una posición de dominio y subordinación. Entonces, sí, creo que no es suficiente hablar de nuevas masculinidades. Yo creo que hay que hablar de nuevas formas de ser hombre y nuevas formas de ser mujeres muy diversas, muy múltiples, e incluso cuestionar nuestro propio concepto de qué es ser mujer, qué es ser hombre, y la propia categoría de hombre y mujer, ¿no? Y hay todo un cuestionamiento también desde personas que no se asumen como femeninas o masculinas o no se asumen como mujeres en un cuerpo de mujer o como hombres en un cuerpo de hombre. Entonces, creo que que hay que deconstruir la masculinidad y dejarnos de hablar de eso y más bien hablar de formas de ser, incluso en la propia indagatorias que hacemos, es como cómo nos construimos desde el género, ¿no? En una diversidad mucho más amplia. Entonces yo creo que sí, que hablar de nuevas masculinidades solamente es como una reforma de algo que tenemos que cambiar más de fondo. Gracias, Eduardo. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿el modelo del programa de reeducación para hombres que ejercen violencia contra mujeres en reclusión es adaptable? ¿Es posible implementarlo en comunidades para trabajo con varones? Es posible por las dimensiones que se abordan. Yo creo que eso es como la dimensión de lo individual y lo colectivo. Yo creo que es bien importante, lo social, lo interrelacional y las dimensiones también no solamente cognitivas o conductuales, ¿no? Por ejemplo, que es otro enfoque cognitivo-conductual. Yo creo que a eso hay que agregarle otras dimensiones, como lo emocional, la vida emocional y también lo corporal. Yo creo que muchas veces se nos olvida que lo corporal también está significado y también está construido socialmente. Entonces, yo creo que implica todo eso a partir de un trabajo pues, educativo. Yo creo que sí se puede adaptar
y sí se puede incorporar. El tema es como todas estas categorías que muchas veces vemos así tan guau, así, ¿cómo las aterrizamos? Y cada aterrizaje tiene que ser muy diverso, muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en comunidades indígenas no podemos llegar con materiales impresos y que entonces la gente lea, escriba, porque muchas veces ni siquiera su propia lengua se lee y se escribe, se habla. Entonces lo que necesitamos es hablar o trabajar con dibujos o trabajar con su propia cosmovisión y a partir de eso ir tocando esas dimensiones. Entonces, yo sí creo que se tiene que adaptar y obviamente con jóvenes necesitamos ser muy lúdicos, muy propositivos, muy creativos y cuidar mucho de que se transforme en un nuevo discurso. Lo que hemos visto muchas veces es que ya los chicos aprenden lo que uno quiere escuchar. Entonces, se aprenden un discurso correcto. Y también muchos adultos, ¿no? Están aprendiendo ahora un discurso de género, un discurso, ¿no? Decimos hasta feminista, etcétera, pero es un discurso. Eso tiene que corresponder con una práctica y con un estar en el mundo. Entonces, y con una congruencia, ¿no? Entonces, eso es lo difícil. Entonces, hay que trabajar todas estas dimensiones y yo creo que adaptándolas a cada contexto se puede hacer, pero eso implica también escuchar y conocer esos contextos. No podemos llegar solo desde fuera. Y lo ideal sería que pudieran jóvenes capacitarse o trabajar esto y pudieran trabajar de un modelo de joven a joven. Eso sería lo ideal, ¿no? Perfecto. Sobre el mismo programa, tenemos una duda respecto a cómo fue la experiencia en este programa en el trabajo o en la vinculación con la policía, el sistema de justicia. ¿Cómo es esa vinculación? Y lo comparan con la presentación o la vinculación que hicieron, por ejemplo, de trabajo con los docentes. Uh-huh. Pues no ha habido como mucho trabajo. Yo he trabajado con policías en varias ocasiones. De hecho, trabajo ocasionalmente capacitando a policías. Hay todo un trabajo grande por hacer ahí. Muchas veces la propia gente que trabaja protegiendo, entre comillas, a los jóvenes no tiene la capacitación suficiente. Yo creo que muchas veces se percibe por parte de la policía a los jóvenes como personas peligrosas, como potenciales delincuentes, como ya están reunidos en la esquina, algo malo estarán haciendo. Entonces siempre se los ve como peligrosos y como sujetos que hay que controlar de alguna manera. Entonces no hay una proximidad muy amable, que digamos. Y yo creo que eso se necesita cambiar y se necesita también capacitar bastante más a la policía para cómo actuar en casos de, ¿no? Y también los jóvenes cada vez más están aprendiendo cómo a defenderse de los abusos, ¿no? Y hay muchos prejuicios, ¿no? O sea, ves a un chico, a un cholo de una cultura juvenil, inmediatamente se piensa seguro que es delincuente, o si tiene el pelo largo, o si tiene tatuajes, ¿no? Hay toda una estereotipos, ¿no? Y etiquetas que ponemos cuando, no sé, un chico que ejerce violencia no necesariamente corresponde a un estereotipo, ¿no? Entonces, puede ser de corbata, saco y estar en un coche último modelo y también ser un violentador. O sea, no quiere decir que todos los chicos que estén en una pandilla estén ejerciendo conductas delictivas o conductas que causen daño, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que trabajar mucho con la policía, de esos prejuicios y de lo que pueden hacer de manera un poco más propositiva, ¿no? Uh-huh. Sobre este mismo modelo, si nos pudieras hablar un poco más sobre el proceso de evaluación, los resultados que han obtenido con los jóvenes en reclusión.
Mira, las evaluaciones las hacíamos a través de cuestionarios, entrevistas y observación, y de entrevistas también a familiares. Y lo que conseguí, lo que veíamos eran que sí habían algunos cambios, principalmente en el reconocimiento de la violencia física y sexual, pero obviamente la transformación de otros tipos de violencia como emocional o de otras percepciones que tienen que ver con, con prejuicios o ideas ligadas, por ejemplo, más al machismo y eso, seguían arraigadas, ¿no? Entonces, muchas veces lo punitivo lo que hace es causar miedo, es decir, si vuelves a cometer un delito como este, vas a volver acá, entonces, y aquí te va a ir muy mal, ¿no? Entonces no te van a dar ganas de volver. Pero eso creo que no funciona, ¿no? Además, tenemos que tomar en cuenta que los chicos que llegan a un centro de reclusión son los menos. La mayoría tiene un tratamiento en libertad. Y muchos jóvenes no son denunciados, ¿no? Y muchos hombres tampoco son denunciados, porque o no se ve como un delito o no se hace la denuncia. Entonces, yo creo que es muy importante también la labor preventiva, y por eso yo después de trabajar en cárceles fui a las escuelas, me di cuenta de lo importante que en la escuela los chicos pudieran trabajar estos temas y no cuando estuvieran en un centro de reclusión. Y si están ejerciendo violencia contra su novia o con su hermana, con su pareja o con su amiga, aprendan a detenerlo antes que eso escale, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, se ha visto la necesidad de detener la violencia en los niveles más tempranos. Y eso no se está haciendo. Entonces, como que vemos pasar la violencia, o vemos pasar chicos que a veces están expresando conductas ya problemáticas y no detenemos ahí, ¿no? Sino que ya cuando eso se ha transformado en un abuso grave. Perfecto, muchas gracias. Sobre el mismo modelo, tenemos dos preguntas similares respecto a si este modelo ha sido replicado en otros estados, además de Oaxaca, o con otras instituciones, o si existe un plan para replicarlo. No, se implementó en un centro de reeducación para hombres que ejercen violencia contra mujeres, en trabajo con hombres derivados del Poder Judicial, hombres voluntarios, hombres en cárceles. En Oaxaca hay 16 cárceles, sí, aproximadamente, no sé si han cerrado alguna, pero 15, 16 cárceles en un estado. Eso son muchísimos, ¿no? Y también había una parte de este modelo que se implementaba en la Dirección de Medidas para Adolescentes que estaban en reclusión por delitos graves. Y en escuelas, empezamos a ir a escuelas también aplicando este modelo. Entonces, eso lo hicimos en Oaxaca, pero no se ha hecho. Hay otros modelos de trabajo que se están implementando en el norte del país. En Yucatán también, por ejemplo, existe también un programa y están trabajando, pero no conozco bien si tiene similitudes, ¿no? Perfecto. Tenemos dos preguntas más generales, no necesariamente asociadas al modelo, y nos preguntan si podrías comentar sobre el tema de violencia en la construcción de las masculinidades en las diversidades sexuales, particularmente con hombres trans. No tengo la experiencia de un trabajo tan especializado. Tengo amigos y gente conocida trans que hemos podido platicar, donde también se dan relaciones de dominio y subordinación, también se replican muchas veces conductas muy violentas y patriarcales,
pero no he tenido un trabajo de intervención, ¿no? Sería muy interesante que pudiera haber activistas que hicieran eso. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos, si ya no existe alguna otra por parte de las personas que nos acompañan, es ¿por qué es más factible delinquir en los hombres? Pues, digo, hay también mujeres, pero en las cárceles es menos del 10% de mujeres que están en prisión. Y con jóvenes, en jóvenes pasa lo mismo. Son como el 8% son jóvenes, la mayoría son mujeres, la mayoría son hombres. Yo creo que por el tema de la temeridad, por el aprendizaje del uso de la violencia como un valor masculino, y claramente en México por la situación de violencia social que vivimos, ¿no? Hay datos espeluznantes que nos hablan de esta realidad, ¿no? De cómo jóvenes han sido reclutados voluntaria y obligadamente por el crimen organizado. O hay cifras, por ejemplo, de deserción del ejército de cientos de miles en la última década. Más de 100,000 soldados han desertado de las filas del ejército. La mayoría son jóvenes también soldados y han sido reclutados, bueno, han desertado el ejército, no sabemos, pero por se fueron para su casa, pero muchos de ellos seguramente fueron reclutados por el crimen organizado. Incluso de grupos de élite del ejército han desertado más de 1,500 de ellos. Entonces son cifras que cuando las dices, esto no puede ser, pero sí ocurre y es real eso. Entonces, también el tema de la violencia la pregunta tenía que ver con el delito, tiene que ver muchas veces con el reclutamiento en el crimen organizado, es por los niveles de empobrecimiento que hay y por la presión económica y social de un sistema que hace que muchos hombres no logren demostrar su hombría, por ejemplo, a través del consumo, a través del dinero, etcétera, y se les puede hacer más fácil hacerlo a través de una manera más fácil. Pero muchos jóvenes dicen, yo sé que voy a vivir menos, pero voy a tener acceso a una vida con recursos, voy a poder tener dinero para tener un coche, para acceso a mujeres, acceso a consumo, etcétera, y lo ven como un valor eso. Entonces, yo creo que eso es muy triste, ¿no? Pero es una realidad que hace que al no tener, hay autores que han estudiado esto, en niveles de empobrecimiento en un sistema neoliberal como el nuestro, hacen que haya una presión a buscar una salida fácil, ¿no? A una demostración y a una valoración de hombría. Otra podría ser menos violenta, pero también muy, muy compleja, muy difícil, es la migración. Muchos hombres migran para cumplir con su papel de proveedor. Y este país y gran parte de nuestros países, sobre todo en Centroamérica, se mantienen a partir de eso, a partir de que los hombres van a trabajar al norte y cruzan la frontera, se someten a un montón de riesgos, viven en condiciones muchas veces de discriminación, pero trabajan y mandan sus dólares y sus remesas. Las remesas se han transformado en la forma de subsistencia de muchos de nuestros países. Y es a partir de la mayoría hombres que van a cumplir con su papel de proveedor para sentirse valorados. Y eso implica vivir lejos de su familia, lejos de sus hijos, de sus parejas. Y eso es muy triste, es un costo muy alto, pero se hace a partir de una valoración de
es mejor hacer eso, voy a ser y me voy a sentir más valorado así que quedándome viviendo en un trabajo, teniendo un trabajo precarizado, informal, y no pudiendo dar un nivel de vida mejor a mi familia, ¿no? Entonces, eso es otra manera, o sea, es otra salida también muy trágica y muy costosa, pero la economía se mantiene por eso, ¿no? Si no hubiera remesa, nuestros países estarían muchísimo peor de lo que están. Y eso, hace que los hombres busquen otras salidas. Y el delito o el cometer delitos hace que sea una manera también de que los hombres restablezcan de manera radical estos valores patriarcales, ¿no? Perfecto. Tenemos dos consultas de parte de Gabriela Zúñiga. Si nos permites, te contactaremos directamente con las dos consultas que nos haces, con asesoría de Eduardo, para poderte dar referencias más específicas. Ya en un momento te está contactando una de nuestras colegas y con gusto nos ponemos en contacto directo contigo. Tenemos las dos preguntas que nos hiciste. Dos preguntas más es, y creo que vinculado en el tema de la vinculación al sistema de justicia, la respuesta o la institucionalidad en el tema. Una pregunta es, por lo que se ve, no hay una política de Estado frente al tema, a diferencia de Chile. Entendemos que es alguno de los colegas que se conecta y que ha estado siguiéndonos en las conferencias también pasadas. Sí, lamentablemente no existe una política pública en el tema de reeducación de hombres que ejercen violencia, ni de jóvenes específicamente. O sea, hay fragmentos de lo que podría ser una política, pero no hay una política de Estado que trabaje con los jóvenes en términos preventivos, por ejemplo, en las escuelas, y que se trabaje a nivel también de los jóvenes que ya han ejercido algún tipo de violencia sexual, ¿no? Entonces, no. Yo creo que la principal política que debería establecerse es una estrategia de una educación sexual integral, que los países que la han implementado siguiendo los lineamientos internacionales que hay desde ya hace bastantes años, de la obligatoriedad de que los países lo hagan, los países que se han aventado a hacerlo les ha ido bastante bien. O sea, hay resultados muy positivos, ¿no? Con todas las dificultades, pero sí hay cosas muy propositivas que se han hecho a partir de poner a la educación sexual integral como un tema prioritario. Y esa educación sexual integral conlleva una educación de género y de relaciones, para relaciones igualitarias. Tiene que ir junto con eso, ¿no? No puede tener otro enfoque. Entonces, el enfoque de prevención de la violencia en jóvenes sobre todo, tendría que ir muy de la mano de un proceso de educación sexual integral y de educación para la paz o de relaciones igualitarias, llamémoslo como queramos, pero tendría que ir de la mano, ¿no? Y hace falta una política que ya está en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, se puso ahí porque las compañeras que elaboraron esa ley tenían esa visión ya desde el 2007 de la reeducación de los hombres agresores, en todas sus dimensiones, en todos los tipos de violencia y también, obviamente, incluyendo a los jóvenes. Eso está en la ley de acceso, la obligatoriedad de hacerlo, pero muy pocos estados lo han hecho y a nivel federal no se ha implementado una política seria al respecto. Gracias, Eduardo. Bueno. La última pregunta que tenemos para cerrar es, considerando la situación de la violencia que existe en los estados de la República, ¿qué protocolos, entiendo, serían de prevención de violencia existen? Álvaro Ramírez, que nos pone la pregunta en el chat.
Ujú. Sí, más que protocolos deberían, porque protocolos son como como lineamientos para ciertos procedimientos. Yo creo que lo que hay que hacer son estrategias integrales de coordinación interinstitucional, ¿no? Que se coordine, por ejemplo, el Poder Judicial con los centros de salud, con las escuelas, con seguridad pública, y pudiera haber una articulación. Muchas veces los llamados consejos de prevención y atención a la violencia en los estados no funcionan. Yo he participado en varios de ellos y no, la verdad, es como para cumplir, pero no realmente no son motores generadores de estrategias. Y generar una estrategia de prevención y atención a la violencia implica también recursos, implica procesos que no son de un mes para otro, son de años. Entonces, es apostarle a procesos a largo plazo con recursos que implican capacitación, que implican seguimiento, evaluación, rendir cuentas de cómo se está haciendo, pero muchas veces se dice, se está haciendo esto y realmente sí se hace, se están asignando tales recursos y sí se asignan, pero no sabemos si se están haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces sí necesitamos abrir el debate, reflexionar e implementar estrategias realmente efectivas, más que protocolos, ¿no? Ahora, obviamente los protocolos sí sirven, finalmente son como el último eslabón, pero antes de un protocolo tendría que haber toda una estrategia de intervención y que tiene que ser también incluso territoriales, ¿no? Tenemos que trabajar en los barrios, tenemos que trabajar en la calle con los jóvenes, obviamente en las escuelas y con los docentes y los padres de familia, también en los centros de salud. O sea, habría que trabajar como en todos los ámbitos, ¿no? Y también los medios de comunicación, es algo muy importante. Entonces, estrategias realmente integrales que den seguimiento a propuestas a mediano y largo plazo casi no hay. Muchas veces son acciones aisladas que no tienen una articulación. Entonces, eso sería muy importante en lo que es a política pública. Perfecto. Hemos recibido algunos comentarios generales en el chat. Por ejemplo, compartirnos que se está implementando en la costa, en Oaxaca, el modelo de joven a joven, y que ha tenido resultados positivos, que han logrado identificar que se multiplica conciencia, jóvenes ya capacitados en sexualidad integral humana, en educación para la paz. La persona de Chile que nos hizo la pregunta respecto a la política de Estado frente a este tema, nos comenta también que parecen esfuerzos regionales sin una coordinación, una comunicación nacional. Y me parece que son ahorita básicamente las preguntas y comentarios que hemos recibido. Creo que si no hay ninguna intervención adicional, concluiremos la presentación. Te agradecemos el espacio, Eduardo, el haber tenido la oportunidad de compartir la experiencia. A todas las personas que nos acompañaron en esta segunda conferencia de este ciclo de conferencias, les compartimos que la conferencia fue videograbada. Nos den, por favor, oportunidad de editar la conferencia y posteriormente recibirán tanto la presentación de Eduardo como la videograbación y algunos materiales que Eduardo quiera compartirnos como referencia y alcance a esta conferencia. Te agradecemos mucho, Eduardo, el habernos acompañado. Gracias a todas las personas que nos acompañaron durante estas casi 2 horas y los invitamos a participar en la última conferencia de este ciclo, la cual está programada para el lunes 28 de septiembre a las 11 horas, horario Ciudad de México, y en breve verán la invitación en donde se presenta la liga para que puedan registrarse. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. A ustedes, gracias. Tengan una buena semana todos y todas. Hasta luego.